Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Una vez más estamos aquí en este programa de opiniones con nuestro hermano Espartaco Alonso. ¿Qué tal, Espartaco? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Selvin? Bendiciones. Gracias a Dios con una noche fresca. Aquí también estamos frescos, ha estado lloviendo. Anduve este fin de semana por Valledupar predicando por allá. Queda como 4 horas con de Silvesías. No sé si lo recuerdas, lo conoces. Sí, sí. Ok, entonces anduvimos por ahí en la iglesia que él inició, estableció ahí, ¿no? Y está muy bonita, yo no había visitado. Y bueno, hoy aquí ha estado lloviendo y espero que no me pase las de la última vez y cabal me quede sin energía. Y bueno, de todas maneras el Zoom siguió, ¿no? Y Cristian estuvo manejándolo solo, así de que te va a tocar hasta que me vuelva la luz, solo que no pude grabar el programa y entonces no queda para ponerlo en YouTube. Y como la tecnología me consume, no sé cómo bajarlo de Facebook, porque ahí sí está, y pasarlo a YouTube. Pero bueno, ahí verán mis seguidores de YouTube que se pasen a Facebook, sí. Bueno, Sí, tenemos verdad. este tema interesante. ¿Por qué nuestras iglesias no crecen? ¿Por qué nuestras iglesias no crecen? Y hice el anuncio ayer y no pensé haber causado tal revuelo en las redes sociales. Se compartió 14 veces, creo. Es la última vez que miré, había compartido 14 veces y lo pusieron en algunas páginas de predicadores. Y bueno, ahí surgieron un montón de comentarios y todo el mundo tiene una idea de por qué nuestras iglesias no crecen y alguna crítica a nosotros, ¿no? En cierto sentido, los que comentamos acá, y me pareció bien, Espartacos, no sé si te parece la idea. Nosotros íbamos a compartir ciertas ideas, ¿no? Sobre el crecimiento y lo importante que es realmente. Podríamos, no sé, tomar un tiempo para ir leyendo algunos de los comentarios que yo separé en una presentación de PowerPoint. Entonces separé Ya. algunos de los comentarios porque creo que también es justo que se lean algunas de las ideas y de las críticas que hay ahí. Pido de antemano una disculpa a los que nos siguen, ¿no? Porque nunca dije que iba a poner públicos los comentarios. De todas maneras, no me llegaron al buzón privado, sino que están ahí y cualquiera puede leerlos. Dos observaciones. Primero, se compartió 14 veces, entonces si se comenta en esas 14 veces, pues yo no tengo acceso, o mejor dicho, no tuve el tiempo como para rastrear quién compartió, dónde compartió y qué comentarios se hicieron en cada lado. Entonces puede que haya comentarios muy buenos que yo no vaya a poner acá. Si más adelante sucede lo mismo con alguna pregunta que hagamos y queremos analizar su aportación, pues hágalo en la página oficial de Teología y Exégesis. Entonces, simplemente me metí a donde pude, ¿no? Y la segunda es que también hay comentarios que no pongo porque no vienen al caso, como cuando dicen, va a estar bueno, bendiciones hermanos, o pendiente, pues obviamente no pongo esos comentarios porque no aportan a la discusión, aunque muchas gracias por el comentario, yo sí los leo, ¿no? Y también aquellos en que salen del tema, es decir, empiezan bueno, hasta ahí había alguien que nos estaba diciendo cambelitas, sectarios cambelitas, etcétera. Tampoco voy a leer eso. Con Ujú. detenimiento, ¿no? Pues ya lo mencioné, ¿cierto? Entonces, ¿qué te Claro. parece si hacemos eso y al final vemos si nos comentan algo más? Entonces, Perfecto. pasar a Excelente. compartir la pantalla y también voy a abrir como que fuera presentación lo que voy a hacer. Mira, me pareció bien poner aquí en primer lugar, obviamente los ordené, traté de ordenarlos, los puse temporalmente, pero luego reacomodé algunos. Este Ujú. comentario de nuestro hermano, supongo, aquí voy a llamar a todos hermanos, ¿sí? Fue que a veces en Perfecto. las páginas de religión se meten ateos incluso, y yo no los conozco a todos, pero a todos los voy a llamar hermanos. Hago esa salvedad. De nuestro hermano Eusebio Ramírez, que dice, no son nuestras iglesias. Cuando dice nuestras iglesias, son iglesias fundadas por hombres. La iglesia de Cristo siempre está creciendo
porque en todo el mundo se siguen bautizando y son agregados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo compró con su propia sangre. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es un edificio. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos los que hemos obedecido el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que nos bautizamos como nuestro Señor Jesucristo manda en Mateo 28, 18 al 20. Bien, Excelente. no sé si tienes una opinión, voy a vertir aquí una apología porque esto va en contra de lo que yo escribí. Claro. Entonces, la verdad es que yo no estaba pensando muy bien en lo que ponía, ya estaba con sueño, ya estaba después de una buen día agitado, el domingo es día de trabajo para nosotros, y entonces simplemente puse, ¿por qué nuestras iglesias no crecen? Ahora, por qué puse nuestras? En primer lugar, porque yo no estoy hablando de todas las iglesias. Es decir, no me interesa en este sentido la iglesia católica, no me interesa a mí las iglesias evangélicas y muchas de ellas experimentan un crecimiento numérico muy grande y a mí no me interesa eso, ¿no? Entonces, cuando yo puse nuestras, hacía referencia precisamente a la Iglesia de Cristo como tal. Sí, ¿No? Y más que a la gringa, ¿no? Porque la Iglesia de Nuestro Señor está creciendo mucho en África, en la India, ¿no? Actualmente, o sea, hoy, en África, en la India. En Estados Unidos son grandes, pero están decreciendo, están vaciándose, ¿no? Y eso es también para tomar en cuenta, pero el nuestro incluía a nuestra Latinoamérica, es decir, a las iglesias de Cristo de Latinoamérica. No, pero al hermano no le gustó el nuestro, porque siente que en cierto sentido yo o tú, pero yo fui el culpable, tú no. Yo me estoy adueñando de la iglesia, como que esta es mi iglesia y Dios me libre de eso, ¿no? La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo en el sentido de pertenencia. Pero el claro. nuestro también es utilizado en el sentido de que yo pertenezco a ella. Mira cómo va. Si yo digo, por ejemplo, mi taza, bueno, no es de café, es de agua, entonces estoy diciendo que esta me pertenece, ¿no? Pero si yo digo mi familia, allí no es la familia la que me pertenece, sino soy yo el que pertenece a la familia. Lo mismo que mi Excelente. país. Y lo mismo que aquí nuestro hermano Eusebio utiliza la palabra nuestro para Jesucristo. O sea, en el sentido nuestro Señor Jesucristo, que utiliza muchas veces, es muy repetitivo en eso. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese nuestro no es que Jesucristo le pertenezca a él, sino que él pertenece a Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Ahora, Sí. puse este comentario no por hacer esa apología, pero tenía que hacerla, ¿no? Sino porque el hermano acá dice que la iglesia está creciendo en muchas partes. Y tal vez tenga razón. O sea, eso yo no lo puedo medir. Tal vez tenga razón, en muchas partes crece. Pero aquí la preocupación y la meditación nuestra es por qué eh, las nuestras no están creciendo. Es decir, pueden crecer en África, pueden crecer en la India, pueden crecer en Corea. La iglesia de Cristo es muy grande en Corea. Pero, ¿por qué aquí no crece? El Japón es chiquito, muy pequeño. ¿Por qué las nuestras no están creciendo? Eh, ¿Tienes algún comentario con respecto a esto? Paso al siguiente. Sí, yo realmente quiero, estoy completamente de acuerdo contigo cuando siento de que de alguna manera el hermano lo puede estar tomando un poco personalizado el tema, ¿no? El nuestro. El nuestro, sí. Pero yo creo que de alguna manera la mayoría de las personas que se toparon con la pregunta, pues, espero que hayan comprendido de que hay una preocupación detrás de la pregunta, más allá de la pregunta. Uh Hay -huh. una preocupación detrás de la pregunta y es el velar por, o sea, el estar consciente de que hay una cierta circunstancia dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, más allá de que si son nuestras o que si no son nuestras, yo diría que hay una preocupación de por qué hay un cierto decrecimiento dentro de las congregaciones. Y yo diría, yo personalmente diría que es preocupante que a veces el crecimiento
el crecimiento sea medible solamente en términos de bautismo y no en términos de retención. Ok. Porque muchas veces hablamos hay tantos bautismos durante este año, cuánta gente se ha bautizado durante el año y no vemos cuánta gente ha permanecido durante ese año. De esos bautizados, ¿verdad? Cuánta gente ha logrado permanecer dentro de la iglesia, desarrollar una madurez dentro de la iglesia, valga la redundancia. Entonces, hay muchas maneras de medir el crecimiento, no solamente es en términos de bautismo, creo yo. Y tal vez una crítica que yo puedo hacer al comentario, con mucho respeto para el hermano, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchas maneras de medir este asunto del crecimiento. Y muchas veces veo también que hay crecimiento de la perspectiva de las divisiones, desde la perspectiva de eh, yo me llevo ahora mal con Selvin, entonces ahora nuestra iglesia, o yo me voy a congregar solo, o ya no le doy comunión a Selvin. Y todas estas cosas, yo hablaría en términos de crecimiento. Esto no fomenta el crecimiento, o no es algo que fomenta el crecimiento dentro de la iglesia, sino que al contrario, fomenta un decrecimiento de la iglesia. Me parece que esa perspectiva es interesante de analizar. Sí, y existen pocas iglesias misioneras, ¿no? Eh, Ujú, la mayoría de nuestro crecimiento, lamentablemente, es de lo que yo conozco, Honduras, ¿no? Honduras, ujú. Guatemala, tal vez Nicaragua. Eh, mucho del crecimiento se da por divisiones y eso es feo. O sea, en el pueblo, por ejemplo, si señalamos un pueblo, y aquí lo voy a decir con nombre y apellido, Trujillo, Honduras, hay como 4 congregaciones de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, esas no son situación de misiones, sino de divisiones. O sea, las 4 han surgido porque ya no llevan. El pueblo es pequeño como para una sola. Y bueno, si tenemos 4 en diferentes sectores del pueblo, pues yo no veo problema con eso, pero han sido por divisiones y eso es problemático, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente Antes de comentario. que siguiente, Selvin, solamente digamos, para ahondar un poquito en este asunto de la división, es que alguien puede terminar diciendo, bueno, Pablo y Bernabé en algún momento se dividieron, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, es una no sé, ciertamente puede haber crecimiento y ciertamente a veces hay crecimiento, pero tal vez no estamos hablando del crecimiento que debería de ser o el crecimiento que esperaríamos que se diera dentro de la congregación de los miembros de la iglesia del Señor, ¿verdad? Eh, pero Que espera. fíjate que hay divisiones justificables, ¿no? Eh, Ujú, por ejemplo, esta iglesia de la Kennedy, allá ¿cómo se llama este? Bueno, en Tegucigalpa, la iglesia más grande quizás sea San José de la Vega, que va por encima de los 300 miembros. Después creo que está la iglesia de la Kennedy. La iglesia de Ciudad Mateo también es bastante numerosa, pero tiene más mujeres, ¿no? Pero es numerosa. Esta iglesia de la Kennedy ya está en el segundo puesto, quizás, ya algún rato que yo no voy a ir. Sin embargo, esta era una iglesita muy, muy pequeña, muy, muy pequeña que se congregaba en una casa en la colonia San Ángel y experimentó una división, eso es producto de una división. Eh, una vez que salen de esa casa y se empiezan a reunir en la escuela John F. Kennedy, de ahí viene el apelativo, ¿no? La ujú, iglesia empieza a crecer y empiezan a predicar y a evangelizar. Entonces, parece ser que en la iglesia anterior era donde se impedía el crecimiento, ¿no? Hay veces, tú miras esto cuando una iglesia a veces tiene que salir de otro lugar y empieza su crecimiento, observas que había algo que le estorbaba con anterioridad, ¿no? ujú. Bueno, mira este otro comentario. Dice, estoy totalmente de acuerdo con usted, a Eusebio Ramírez, con el mismo punto. En este comentario, mi hermano Eusebio, cualquiera puede criticar, pero nos gustaría ver el trabajo de los que están haciendo, los que critiquen o los que dialoguen en el debate, o sea, tú y yo. ¿Cuántos bautizados llevan este año? Ah, Espartaco, saca tu lista hoy. Este año dice porque no solo se trata de ponerse detrás de unas cámaras
y comenzar a hablar si ellos mismos no tienen un modelo firme de crecimiento. Mira, entonces yo creo que aquí el hermano Juan Jorge Moreno Aguilar, quien comenta acá, eh, erró nuestra intención. ¿Sí? Ujú. Digamos que aquí la idea, por lo menos la mía, no es ponerme detrás de una cámara y hablar como quien ha experimentado un gran crecimiento. O como que yo estoy criticando, y fíjate que esto es bien interesante, porque cuando yo digo por qué nuestras iglesias no están creciendo, obviamente incluyo a aquella en la que yo trabajo. O sea, si yo hubiera dicho por qué vuestras iglesias o por qué tus iglesias no están creciendo o por qué sus iglesias no están creciendo, entonces sí, yo aquí vendría a dar las últimas técnicas de crecimiento que han funcionado en mi comunidad. Entonces, Ujú. desde que estoy diciendo por qué nuestras iglesias no están creciendo, estoy confesando en cierto sentido mi derrota personal. ¿Ya? Y lo Sí. que nosotros queremos aquí es dialogar sobre el tema. Ahora, nosotros no vamos a dar la solución final, sino que estamos iniciando un diálogo porque es necesario empezar a pensar en el asunto para solucionar el problema. Estoy de Entonces, acuerdo. por eso fue que lo coloqué acá, ¿no? Porque de alguna manera tenía que responderle en ese sentido. O sea, no voy a mostrar un listado de bautizados o todo eso porque la iglesia misma, eh, donde yo predico, pues tampoco he experimentado ese gran crecimiento que yo quisiera. ¿Te puedo comentar algo? Sí, claro, Espartaco. Tiempo es tuyo. Mira, yo mm, te sé confesar, ¿verdad? Que no soy del tipo de persona que suele posar para la foto. Y con esto hablo de los No soy bautismos. fotogénico. Fotogénico, ya estoy demasiado fuera de forma para ser fotogénico. Pero es más, cuando he trabajado, o sea, cuando trabajo en el área evangelística y he logrado alcanzar a alguna persona, por lo general siempre dejo que alguien más haga la labor bautismal, por así Ok. decirla. Entonces creo que yo sí me sentaría, yo sí diría que yo estoy en la perspectiva de ponerme detrás de la cámara, más allá de si viéramos el trabajo que yo haya venido haciendo o que yo no haya venido haciendo, porque como afirmabas hace un momento, me parece que es un punto de inflexión de diálogo, ¿verdad? Sí. Es un punto donde realmente necesitamos hablarlo, necesitamos conversarlo y no, tal vez nosotros no seremos los últimos que hablarán de este tema. Y ciertamente más vale que no sea así porque realmente, como se dice, necesitamos enfocar el tema en alguna manera de modo que podamos llevar a un entendimiento de que se necesita dialogar de este tema. Sí. Entonces, sí creo que es importante, independientemente del trabajo que se haya hecho. Bueno, y no estamos acá para decir cifras ni para decir, bueno, este año hubieron tantos bautismos, X 20 bautismos, 50 bautismos, porque tampoco al final no es en mi opinión, no es nuestra, digamos, si bien es cierto, somos instrumentos del Señor, no somos nosotros los recaudadores o los que nos llevamos esa gloria. Al final es el Espíritu Santo o hemos creído que es el Espíritu Santo el que convence de todo pecado. Entonces creo que... Ya te voy a debatir este punto, Espartaco. No, está bien, perfecto. Fíjate que eso sería un buen tema para adelante. O sea, ¿es el Espíritu Santo el que convence o soy yo? Excelente. Bueno, pero bueno, para no ir allá, mira, y sí sería bueno si nosotros tuviéramos la clave. Fíjate que hace algún tiempo estaba yo en una reunión en Estados Unidos, se aparecieron ahí unos misioneros, ¿cómo se llama este? Venezolanos, ¿no? Y en Ujú. teoría, la iglesia esta estaba duplicando su tamaño por año. O sea, cada año duplicaba. Eso fue lo que a mí me dijeron. Y claro, pues pasan al hermano allá al frente y que nos explique cuál es la clave del éxito, ¿no? Y el hermano dijo, la verdad es que no sé. Entonces, eso a mí no me sirve. O sea, si tú duplicas y creces, ¿no? Pero luego a la hora que yo te entrevisto, no sabes ni por qué.
Entonces, te sirve a ti que estás creciendo, pero a mí no me sirve. Que me Mm, dices que no sabes. Bueno, pero en fin, sigamos aquí. Daniel sí, Gómez, ¿en sentido espiritual o crecimiento en números o cantidad de personas? Muy bien. Eh, Creo yo que van unidos de la mano. O sea, yo creo que no se puede tocar uno sin el otro, pero aquí estábamos hablando de crecimiento numérico. Sin embargo, bueno, hay unos comentarios adelante que implican eso. Mira, Iván Padilla, tu paisano. sí, sí, sí. Saludos. Saludo especial, ¿no? Dice, crecimiento Sí. numérico, él contesta las dos, da su opinión. Conformismo, por eso no estamos creciendo, ya es estandarte donde dos o tres, ahí está él. Pequeño Mm, remanente fiel, cantidad no importa, sino calidad, etcétera. Espiritual, nos hemos convertido en los fariseos modernos, ya que teniendo la verdad, no sabemos qué hacer con ella. Esto me suena a una película de Tom Cruise. eh, Nos enfocamos en rivalidades ridículas, convirtiendo pensamientos en doctrinas y satanizando a los miembros que demuestran cambio y deseos genuinos de entrega al Señor. Y como dice una canción folclórica de mi patria, mejor no sigo porque la agitación solo causa daño. ok. Pero en pocas palabras, él dice que no estamos creciendo numéricamente porque nos hemos conformado con poco. Ujú, sí. Es lo que este predicador de aquella iglesia que yo hice mención en la colonia San Ángel decía. Entre más personas vengan, más problemas vienen. Así estamos bien. Era Mm, su eslogan. Así nunca iba a crecer. Entonces, las personas que querían un cambio y un crecimiento tuvieron que salir de ahí. Tocaba, ¿no? sí, realmente lo que comparte Iván ha sido un eslogan realmente dentro de los movimientos de las iglesias allá en Nicaragua. Comparto en ese sentido de que eso es lo que se ve, eso es lo que se predica. Y, y bueno, entonces realmente desde esa perspectiva no hay mucho con lo que se pueda trabajar para crecer. Claro. No hay, no hay un enfoque de visión, no hay un enfoque de qué es lo que se busca Sí, para hablar de crecimiento. sí, mira, aunque yo combinaría las dos cosas porque abajo cuando él habla del crecimiento espiritual, fariseos modernos, pobres fariseos, ¿no? O sea, yo siempre digo que nadie entendió a los fariseos. A mí me encantan los fariseos, nadie los entendió. Entonces, fariseos modernos, dice él, teniendo la verdad no sabemos qué hacer con ella. Eso lo voy a dejar para despuesito. Nos enfocamos en rivalidades ridículas y fíjate que en esto sí tiene razón, porque a veces gastamos mucha energía peleando entre nosotros cuando el verdadero enemigo es el mundo. O sea, la mundanalidad, no la gente del mundo, ¿no? La mundanalidad y no nos enfocamos en lo que toca hacer. Entonces, primero le enseñamos a la persona por qué no debe ir a aquella iglesia y por qué no debe ir a esta otra y por qué no debe ser parte de la división que se reúne hasta el pueblo con el pueblo contigo y perdemos energías en eso y realmente no hacemos nuestro trabajo. Yo querría agregar que muchas veces, que bueno, ahí podrás compartir un poco también, pero muchas veces se ha enseñado en el tema del área de evangelismo personal, doctrinas humanas le llaman también, ¿verdad? Doctrinas humanas. O sea, hablar de evangelismo personal a veces se ha traducido como ir a pelear con otras iglesias, que es lo que quiero decir. Mm. Y en lugar de predicar el evangelio de salvación, en lugar de predicar el evangelio de transformación, etcétera, ¿no? Entonces creo que cuando él dice enfocamos en rivalidades ridículas y convirtiendo que hemos satanizado a los miembros, etcétera, etcétera, me parece que mucho tiene que ver eso. Ok, ese es el contexto de ustedes, ¿no? Ujú. Marvin García, también compatriota tuyo, un buen muchacho, dice, el muchacho digo yo, ya está grande, lo que pasa es que estoy viejo, ¿no? Yo ya qué rato me pega el sol. Quiero emitir un comentario antes del programa, dice el hermano. En mi opinión, hacemos crecer lo que está en nuestras manos a la medida que nosotros crecemos. Es bien interesante lo que dice.
Mm, Si no, ese creo que va separado, ¿no? Si no leemos, si no hay capacitación, asociación se produce un estancamiento. El liderazgo debe crecer y parte del crecimiento es hacer crecer a otros. Aquí quiero vertir un par de ideas interesantes, pero nadie puede dar lo que no tiene. ok, de acuerdo. Entonces, la iglesia en la que yo predico va a ser tan espiritual como soy yo. Y ahí estamos en problemas, ¿sí? O sea, no puede ser que un discípulo mío sea más espiritual que yo. Y entonces, esto no lo hemos entendido mucho, entonces por eso es que los ministros no buscamos a Dios, o buscamos de Dios, dicen a veces, ¿no? A lo que quiero decir es, yo debo tratar de crecer espiritualmente, de ser más como Dios. Y entonces la iglesia será transformada porque yo sí puedo dar aquello que tengo, no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no crezco intelectualmente, la iglesia tampoco lo va a hacer. O sea, en la medida que yo crezca, la iglesia va a crecer. Creo que por ahí va el comentario del hermano y creo que tiene mucha Mm, razón. Y esta última parte nadie la comenta, así es de que quiero comentarla. Mira, en cierta parte mencioné yo que las iglesias nacen como los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ujú. Los seres vivos son así. El día que la gallinita pone el último huevo, que generalmente es de color azul, Ah, hay que matarla, porque va a morir de vieja. O sea, mejor dicho, ya va a morir. Los animales cuando dejan de reproducirse mueren. Son los humanos los únicos que tienen una vida longeva o tienen más vida después de reproducirse. Es decir, si fuéramos animales como el resto de la creación, a los 50 años estaríamos muertos, ¿no? Porque ya no hay reproducción. Entonces, las iglesias pasan por el mismo sentido. Nacen, crecen, se reproducen y después de que se reproducen, mueren. Una de las cosas que yo he visto en mi experiencia que da mayor vitalidad a una iglesia es involucrarse en la labor misionera, ujú. pero no al estilo gringo, de le mandamos dinero a alguien para que abra otra iglesia, no, sino al estilo de la verdadera evangelización de la iglesia. Cuando la iglesia, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, San José de la Vega, ¿por qué es tan grande en ciertos parámetros? Bueno, porque si te fijas en el pasado de esa iglesia, siempre estuvo involucrada en el establecimiento y crecimiento de varias iglesias alrededor de Tegucigalpa, que a veces en la publicidad se cree que el Baxter ha estado involucrado en el desarrollo, digo, en el establecimiento de esas iglesias y no es necesariamente así, sino que esa ha sido la iglesia de San José de la Vega y los historiadores no me dejarán mentir sobre eso. Por ejemplo, la iglesia en Nuevos Horizontes la estableció ella, la iglesia en, ¿cómo se llama este? En Villa Unión la estableció ella, la iglesia en Altos de Loar que la estableció ella. Hubo una época en que estaba íntimamente involucrada en establecer congregaciones. Ujú. Y eso, fíjate que no le da vitalidad a la congregación que recibe, sino a la congregación que da. Y quiero citar esto también de la iglesia de la Kennedy. Apenas ellos empezaron a reunirse en la escuela, John F. Kennedy, empezaron la obra misionera en la comunidad de la Ciénaga. La comunidad de la Ciénaga es pequeña y dependiente todavía, muy, muy pequeña, pero la de la Kennedy creció. O sea, crece la que bendice, no la que recibe la bendición. Entonces yo creo que esto que él pone acá, aunque no sé si él tenía toda esta idea, creo que es cierto. O sea, el crecimiento, parte del crecimiento, dice, es hacer crecer a otros. O sea, si yo me preparo para enseñar a la iglesia, crezco intelectualmente porque recibo aquello que doy, ¿no? Y si yo evangelizo, crezco espiritualmente. Y si yo hago que la congregación, no yo, ni dos o tres, sino la congregación como un todo, se involucre en el establecimiento y desarrollo de una nueva congregación, eso nos va a traer mucha bendición y crecimiento a nosotros. Sí, realmente me parece muy puntual y muy acertado lo que estás diciendo. Es parte de la, debería de ser parte de la naturaleza de la iglesia y debería estar definido como parte de los, por lo menos a la hora de establecimiento de una iglesia. El trasfondo que tenemos dentro de las iglesias en Nicaragua lamentablemente no nos ha permitido ese,
o esa visión, ese entendimiento, lamentablemente, ¿verdad? Y muchas de las iglesias que actualmente tienen la capacidad de hacerlo, eh, pues algunas he escuchado que están trabajando en esa dirección, ¿verdad? Pero ojalá y que pues, pudiese ser Sí, pero un algo para me entiende la reproducir. idea. No, no es de juntar dinero y mandar. No, O claro, claro. seleccionar, tú vas a ir a establecer una nueva congregación. No, no. Se trata de involucrar a la hermandad en Ujú. el trabajo. O sea, esa es de mi idea. Sí, sí, sí. O sea, Argueta, la obra de Dios siempre crece, porque es su obra y nadie la detiene. Habrá que ver la perspectiva que dará el expositor al tema. Bueno, Eh, fíjate que no. Va a decir que no. La obra es de Dios, listo. Pero Dios se la encomienda a los humanos. Esto nosotros lo vamos a ver todo el tiempo en el libro de los Hechos. Digamos, el Señor Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso, pero cuando Saulo le pregunta qué debo hacer o qué quieres, Señor, que yo haga, la voz que hablaba con él, que es nuestro Señor Jesucristo, le dijo, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. O ujú, en el caso del eunuco, ¿no? El espíritu jala a Felipe, y ahí no voy a interpretar cómo, pero lleva hasta cierto lugar y le dice, súbete a ese carro. O sea, ahí va. Y entonces siempre, en todos los casos, hay un agente humano. Cornelio oraba, ayunaba, y la visión le dijo, haz venir a Pedro. ¿No? Él te dirá, en vez de la visión decirle, esa idea de que Dios mismo me evangelizó, Dios mismo va a evangelizar, no existe. Siempre va a utilizar a personas humanas. Entonces, si la obra es de Dios y siempre crece porque Él siempre va a tener a alguien o va a enviar a alguien, estoy de acuerdo. Pero si es que Él mágicamente la va a hacer crecer, no veo. Entonces, no mucho creo yo personalmente, puede estar en desacuerdo, yo creo que muchos van a estar en desacuerdo, pero yo no creo en eso de estoy orando por mi hijo para que se entregue a Dios. Claro que sí, debo orar, pero debo buscar ¿cómo decirte? Las oportunidades para que alguien le predique o para predicarle yo mismo. O sea, si yo no le hablo al vecino, no hay forma humana en que el vecino llegue a Cristo. bueno. Ahí estaríamos hablando de los medios también, las formas para que el mensaje llegue. Sí, sí, es que mira, eso es muy calvinista y muy de los bautistas, ¿no? Ujú, La obra de Dios siempre va a crecer y entonces cuando el Señor quiera, pues va a surgir. Y yo creo que eso es un poquito de conformismo, ¿no? ujú. Sí, estoy de acuerdo. Dice Osvaldo Torres Estrada, pienso que la tecnología y la modernización han sido factores para los que no estábamos listos y nos han afectado tanto hasta en el deseo de crecer. Yo creo que se refiere a la situación del Zoom, ¿no? De que para, para la pandemia, y yo fui de los que me opuse a cerrar las iglesias, pero Ujú. hay algunos hermanitos de prestigio de Estados Unidos me dijeron conservador y me dijeron mente retrógrada, Oh, todo el resto de cosas. No, no, sí, sí, sí me lo dijeron. No me recuerdo qué me dijo uno, pero ahí está en mi Facebook y yo no borro cosas. Cuando me insultan y me dicen, ahí queda, ¿no? Eso, yo tengo eso como norma personal, jamás. Es que me cae mal, fíjate que a veces yo le comento a X o Y persona y le comento algo que a mi juicio es interesante, ¿no? Pero al hermanito en cuestión no le pareció mi comentario, entonces al ratito miro yo que borrado, o sea, te borraste el comentario. Entonces yo manejo en nivel, pero bueno, quien hace con su página de Facebook lo que le da la gana, ¿cierto? Pero yo sí, manejo como parte de mi ética personal de que a mí me pueden decir lo que quieran. Yo no lo voy a borrar. Ok, bueno. pero no me vas a decir, ¿cierto? No, no, no. Pero durante la pandemia pues, nos conectamos en Zoom y a muchos les encantó. Eso está que rollo. ¿Sabes por qué?
porque no le tenemos que entregar cuentas éticas a una comunidad de fe. Ujú. Ahí en Honduras hay un gringuito que le gusta el trago, y No. sabes a qué me refiero, y todo el mundo lo sabe, pero él no asiste a la congregación local, sino que por el contrario se conecta en Zoom con una congregación allá en Estados Unidos todo el tiempo. Pertenece a esa congregación porque de esa manera no rinde cuentas a la hermandad en el pueblo en el cual él vive. Y no sé cuántos así existen. Quiero compartir dos cosas contigo y con los que nos están escuchando. Yo he estado dentro de la pandemia, durante el periodo de la pandemia, y yo estuve en las dos circunstancias, en las que, por un lado, primeramente sí compartí la idea de que era necesario cerrar las iglesias, ¿verdad? Porque yo miraba que había, bueno, entré en pánico, si tú quieres, ¿verdad? Y tuve mucho temor de que muchos hermanos pudieran morir por causa de la negligencia de no tener, qué sé yo, no tener los suficientes insumos para poder prevenir de alguna manera el contagio. Yo entiendo eso. Pero por otro lado, llegó un momento en el que ah, compartíamos la idea a la par de que les decíamos, hermanos, tal vez es necesario dejar de congregarnos, pero podemos congregarnos a nivel familiar, a nivel de núcleos familiares, básicamente, ¿no? Entonces podemos hacer nuestras reuniones, podemos reunirnos por Zoom. Yo te digo que llegó un momento en el que algunos hermanos ni por Zoom se estaban reuniendo. Claro. O sea, realmente miramos un bajón de asistencia que, bueno, eso te quería comentar, que estuve en las dos posturas realmente Bueno, de una es manera. que no te digo que yo no creí eso, que fuera totalmente irresponsable, pero el aspecto mío era más teológico. Ujú, O sea, mira, en el siglo I la iglesia era perseguida. Ahí sí estaba la muerte enfrente ujú, y los hermanos se congregaban. Si no, tenían miedo a la muerte. Y mi problema con la época de la pandemia radicaba en eso. O sea, mi post era ese, de que no, yo no estaba diciendo que no existía el virus o que era una gripeciña, como decía el presidente de Brasil, o antivacunas, o no era eso, sino era simplemente, si es verdad que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces dime tú, entonces, no le tengo miedo a eso. Y ese era mi punto. Y por eso también me afectó, no me afectó. Uno de los primeros problemas que yo empecé a tener con el Baxter fue ese, ¿no? De que se clausuró y pusimos todas las clases en línea, ¿no? Porque donde manda capitán, pues no manda marinero, ¿cierto? sí, Entonces me tenemos que entiendo. poner todas las clases en línea y todo eso y empieza la inconformidad. Me Bueno, entiendo. Solamente permíteme decirte que con respecto al punto de rendir cuenta, realmente, wow, cómo he aprendido que es una cosa sumamente importante tener a quien rendir cuenta, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Si estás es casado, simplemente, te portas mejor. pareciera Chile, como dicen en mi país, pareciera Chile, pero es chilote, pero realmente tener a alguien a quien uno le rinde cuentas, le permite a uno refrenarse y poder eh, caminar tu vida con una tranquilidad más reposada, porque uno sabe que no solamente tiene que darle cuenta a un Dios que a veces no lo vemos, que no lo palpamos, no lo tocamos, pero que se puede personificar en alguien con quien yo intimo de esta manera, ¿no? A la que yo le verto mis pensamientos, mis sentimientos, mi forma de apreciar la vida y que esa persona digo no una necesariamente, pues, pero puede ser un grupo de personas a las que uno rinde cuentas. Y a mí me costó mucho este concepto de rendir cuentas, pero siento que realmente ha sido una gran bendición en mi vida. Y es muy, pero muy importante tener a alguien a quien rendir cuentas. Ok. Kevin Cotto dice, porque hay mucho prejuicio y mucha falta de amor.
Paquete tiene razón ahí. Eh, tengo un niño, pues no es ninguna noticia nueva. Tengo un Sí, niño de sí. 40 días. Ujú. Y fíjate tú que pues, yo no mucho le hablo. ¿Qué le voy a hablar? Mi suegra se mantiene hablándole, ¿no? Y el niño ya quiere hablar, ¿no? Pero yo siento que antes de enseñarle a hablar y enseñarle gramática y enseñarle cómo se pronuncia la R, importante para nosotros los latinos, es importante que él perciba de mí el cariño. De acuerdo. Tengo otro niño, eh, tampoco es un secreto, ¿no? En Honduras, de 8 años. Y la verdad que me siento un poquito bastante triste porque no lo tengo conmigo y preocupado, ¿no? Decisiones que uno toma en su vida, ¿cierto? Acarrean Ya. consecuencias. Ujú. Entonces, me siento triste y preocupado. Y pues tiene una buena mamá. Su mamá es muy buena mamá. Pero uno siempre se siente así. Y entonces me dice de Silvesías, estaba platicando el tema con él, me dice, sé que no puedes estar con tu hijo, pues él te necesitaría cerca, pero no puedes estar, pero lo que él más necesita, me dijo, es saber que tiene un papá que lo ama. Eso es lo que él necesita saber, que tiene un papá que lo ama, y eso es mucho. Y fíjate que el concepto es bien claro. O sea, si una persona viene a nuestra congregación y percibe esa palabrita mágica, amor, que sí le importas a alguien, que alguien te saluda, que alguien quiere saber de ti, que alguien te alcanza una tacita ¿cómo se llama aquí dicen de tintico, de café, ¿no? Te alcanza una tacita de café. Aquí en Colombia tienen esa costumbre, las iglesias muy linda. Siempre hay café después del culto, Ujú. siempre. Y hay unas hermanas ahí, en una congregación aquí está que está cerca, que es Cristo Rey, que va con Azafate, la hermana, y yo le quiero agarrar, y me dice, hermano, primero a las visitas, ¿no? Y está corriendo con el café. Y entonces tú percibes amor, ¿no? Y si percibes amor, luego puedes percibir doctrina. La doctrina, para mí, ¿no? Yo soy muy conservador, es vital, es importantísima para mí. Depende de qué llamemos doctrina, porque a veces llamamos doctrina lo que no lo es. ¿No? Pero para mí, la instrucción, o sea, el conocimiento es para mí focal, o sea, es importantísimo. Y a veces, y estoy en contra de esos que dicen ya no prediquemos doctrina, prediquemos a Cristo. Es que predicar a Cristo es doctrina. O sea, cuando yo predico a Cristo, tengo que predicar su muerte, su sepultura, su resurrección, el perdón de pecados. Todo eso es doctrina, de principio a final. De Pero acuerdo. antes de enseñar un concepto de doctrina, la persona debe percibir el amor de la comunidad. Y si nosotros creamos esa comunidad, entonces la comunidad va a crecer automáticamente. Pero si lo que él percibe es rechazo, entonces no va a querer oír. Ujú. Dice también demasiada hipocresía religiosa, pero que no esté hablando de mí. Falsa santidad. Mira, no dice falta, yo leí falta de santidad, dice falsa santidad. Eh, ese es tema grande, sí. ¿Qué es la santidad? Levítico 23. ¿Qué es realmente? Porque la gente se equivoca, ¿no? Cuando escucha el tema. Además de materialismo. ¿Algún comentario ahí? Pues, en realidad, una cuestión importante el hecho de querer, de tener que percibir el amor, ¿verdad? O la relación entre las personas. Y no solamente del asunto de percibir que te traten bien, o sea, sentirte recibido, sentirte, a veces la indiferencia, no es ni siquiera sentirte no, o sea, no es que sentirte rechazado como tal, pero a veces es una cuestión de indiferencia. La gente entra, hace un culto, última oración, últimos anuncios y sale corriendo. Entonces terminó el culto y no pasó nada. O sea, no hubo una interacción entre las personas. Creo que es importante que la persona sienta que el culto no se limita a estos aspectos eh, qué sé yo, los 5 puntos de adoración de los que mucho hablamos dentro de la Claro, iglesia.
Claro, iglesia es comunidad, ¿no? Fíjate que a la iglesia el apóstol Pablo le llama la familia. La familia se reúne para muchas cosas, pues. No solamente para puntual, vamos a comer, no, nos quedamos platicando después de la comida, quedamos platicando después del culto. Pero mucha de esa responsabilidad la tiene el liderazgo que no crea los espacios para que la congregación permanezca. O sea, la tacita de café al final es el espacio para que De acuerdo, conversen, para que platiquen, para que se conozcan, ¿no? Eh, Esos espacios son importantísimos. A de ver, acuerdo. Carla Flores dice, ¿por qué? ¿Falta de obreros? Y creo que la Eh, respuesta es sí. Perdón, dijiste, ibas a decir que no. yo diría que no se trata tanto de la falta de obreros, se trata más de la visión del obrero. O sea, y siempre hay textos que dicen de que hay la necesidad de más obreros en la mies. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el hecho de que muchas veces nuestros obreros o nosotros como obreros todavía no la hemos captado, no hemos captado justamente lo que decías anteriormente, ¿no? Que no se trata de un sermón bien esquematizado, ¿no? Un sermón que lleva introducción, primer punto mayor, segundo punto mayor, tercer punto mayor, qué sé yo, ilustración, etcétera, y desenlace o conclusión, sino que se trata también de una cuestión de convivencia. Entonces, no solamente se trata de que haya un obrero, porque a lo mejor puede haber obrero, pero muchas veces el obrero eh, tal vez no ha comprendido el rol que corresponde a una persona que está dirigiendo una congregación. Pero Ok. bueno, yo, Bueno, yo solo quiero vertir mi comentario de claro, que Jesús sí dijo, la mies es mucha mm, y los obreros son pocos. Y luego dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Poco nosotros oramos por la venida de obreros. Y, y cuando no oramos por eso, entonces cometemos un par de errores. Miramos al obrero como competencia. sí, Allá en Guatemala pasó algo bien interesante. Estaba un predicador X, me elimino los nombres, que dijo, pues voy a empezar a visitar. Y empezó a visitar a los hermanos y todo eso. Dos hermanos de la congregación dijeron, mira, el hermano fulano está visitando. Él no devenga ningún salario, simplemente está visitando. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Mira cómo se activa la gente, ¿no? ujú, Empezamos a visitar también. Y en el mensaje próximo, entre semana ahí, el tema era, ¿por qué ustedes andan visitando? O sea, ¿a quién le bueno, pidieron permiso? ¿Ves? Entonces, generamos la competencia y no solo eso, sino empezaron a visitar porque yo visitaba, ¿verdad? Pero antes de que yo visitara, ustedes no lo hacían. Entonces, si tenemos ese tipo de actitud, no vamos a poder crecer. Y también está la otra situación de que le buscamos defectos a todo mundo. O sea, llega un momentito en que yo soy el único digno de hacer X o Y trabajo y no entiendo que entre más personas haya es mucho mejor. Eso es como que alguien surgiera con un programa alterno como este que estamos haciendo, ¿no? Y que lo pusiera los el lunes mismo, estamos lunes porque no pudimos estar ayer, ¿no? Pero pusiera los domingos a la misma hora y en el mismo Facebook y entonces hoy se nos está haciendo la competencia. Yo no vería esa situación como competencia. No la mm, vería como competencia, sino como que bueno, se alcanzan a más personas, ¿no? Y la persona pues puede elegir si nos observa a nosotros, lo observa a él, observa a alguno por diferido. No veo yo dónde está la competencia realmente, pero hay pocos obreros y nosotros siempre limitamos el acceso a más. estoy de acuerdo. O hiciste un pecado hace tanto tiempo y por lo tanto no mereces. Me preguntaba una hermana, ¿no? Porque ahí en esa iglesia no hay clase de niños. Entonces, yo digo, bueno, hay clase de niños, ¿no? Claro que aquí no hay nadie que sea digno para eso. Pues, ¿cómo así? No, es Claro. que todas las hermanas, es que no hay nadie digno para la clase de niños, ¿no? O sea, porque mire usted, viene la pregunta, ¿no? Una persona podría dar clase de niños si su cónyuge no es cristiano.
bueno, si le vamos a poner ese tipo de requisitos a las personas, nunca vamos a encontrar a nadie digno. Entonces, eh, tenemos la necesidad, pero estorbamos el acceso a... Mm, Me Porque parece no se exacto. predica el evangelio. Muy bien, es tan sencillo, ¿no? Ujú, Dice Verónica Bosman, es bíblico que sea así. Estaba esperando ¿cómo se llama este comentario? Tiene apostasía y rechazo cada vez mayor a todo lo referente a Dios. Pero preparémonos, que se pondrá peor, y luego de todo lo que el Señor ya nos dijo en su palabra, nuestro Redentor. Mira, creo que esta hermana está pensando en este texto de Timoteo, ¿no? Predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo, ¿no? En que no resistirán, la gente tendrá comezón de oír y no resistirán a la sana doctrina, sino que mm, se juntarán maestros y ellos seguirán como maestros, ¿no? Entonces, que en cierto sentido, si uno, voy a estar un tanto de acuerdo con la hermana, si uno revisa la historia, los profetas de Baal eran 450, pero el profeta de Dios era uno, Elías, ¿no? ujú. Entonces, luego Dios le dice, me he reservado un remanente, ¿no? Pero ese remanente solo tiene 7,000 en comparación a la gran población que tenía Israel en esa época. Entonces, si nosotros notamos, siempre el grupo fiel no es el grande. Entonces, no quiero decir que es una mente derrotista, pero si nosotros vamos a pensar en números y a cambio de los números, nosotros vamos a falsear nuestra doctrina o vamos a rebajar los requerimientos, pues, yo no creo que eso sea apropiado, ¿no? Yo prefiero terminar reuniéndome solo con mi familia en el porche de mi casa, invitando a los vecinos, que tener una iglesia que sobrepase los 1,000 miembros donde no se hace la voluntad de Dios. Y yo sé que toda iglesia va a ser inmadura en determinado aspecto, pero me refiero a la iglesia como un todo, ¿no? Digamos que hoy en día las iglesias, más que todo en Estados Unidos, empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Tal vez la audiencia va a estar en desacuerdo con los puntos, pero cambian, qué sé yo, la liturgia. Vamos a utilizar instrumento musical porque eso gusta a la gente. O vamos a utilizar, qué sé yo, vamos a aceptar el movimiento homosexual, LGBT, X, porque eso está de moda, ¿no? Y porque Dios te ama, entonces yo no te rechazo para que no te vayas. ¿A cambio de qué? O sea, llega el momento en que tú dices, ¿yo qué me saco con esta comunidad? O sea, este no es el punto, ¿sí? Esto no es el punto. Yo podría ofrecer camisetas gratis y cafecito con pan al final de un meeting allá en el Parque Central y te aseguro que junto un montón, pero eso no tendría ningún propósito a mi punto de vista. O sea, no es para lo que yo estoy o no es para lo que yo he sido llamado. O sea, eso no me interesa. Mm. No tengo mayor comentario al respecto. Yo estaba pensando más bien en Tesalonicenses cuando estaba escuchando este comentario, pero igual eh, pienso un poco en el comentario que había anteriormente de uno de los hermanos que decía que tal vez no estamos preparados para la tecnología, ¿no? Y realmente la iglesia siento de que tal vez no es que esté preparada para los cambios, nunca está preparada para los cambios, pero a la vez tiene que prepararse para los cambios. O sea, el hecho de que los cambios vengan y que sean inevitables, eso implica que la iglesia tiene que tener previsión en la medida de lo posible, pero no necesariamente que vamos a estar al 100 y a pesar de que estoy hablando de la adaptación, ¿verdad? A ciertos cambios, no necesariamente estoy hablando de la adopción de ciertas ideas, Es ¿no? que, Entonces, es que la iglesia tiene fundamentos innegociables. O sea, Jesucristo es Señor, eso es innegociable. sí. Pero existen muchos compañeros de clase mío
Estados Unidos, como los sigo, ¿no? Y los tengo en Facebook, que está bien ser budista o está bien, no importa lo que tú adores, ¿no? Entonces, pues eso sí, negociable. O sea, ahí a ese punto yo no tengo nada más que decir. O sea, no pertenezco a ese grupo. Claro, no estoy de acuerdo completamente. Mira este comentario de Joe Paul. Él trabaja ahí en el sur de Honduras, o por lo menos lo que dice su página, ¿no? Pues ya no estoy en Honduras, no lo sé. Y tampoco estoy en el sur. Dice, porque de nada servirá tener más miembros si la iglesia ni siquiera hace lo que Dios quiere que la iglesia haga. Eso es una crítica a la iglesia de Cristo. ¿De qué Okay. sirve tener más miembros si no van a dar a los pobres? Que la iglesia es bien pobre, ¿no? O sea, este no está en nuestra realidad, ¿no? ¿De qué sirve tener más miembros si no van a recoger a los abandonados? Interesante. ¿De qué sirve tener más miembros si no van a visitar a los encarcelados y enfermos? Bueno, ¿por qué nos daría Dios más miembros a nosotros, Iglesia de Cristo, creo yo ahí entre paréntesis, si es la otra iglesia la que hace su voluntad y ama? Ups, ¿cuál es esa otra iglesia? Pero es interesante que él contestara cuál es esa otra iglesia, ¿no? Nosotros somos tan egoístas, lo bueno es que sigue diciendo nosotros, enfocados en hacer perfecto el culto, eh, que hemos abandonado a los hijos pródigos. Si no vamos a ayudar a Dios a buscar la una oveja, ya entendí, esa es la oveja perdida, esa es la oveja perdida. ¿De qué servimos? Olvidémonos de los números y dejemos de ser fariseos buscando recompensa terrenal. Hagámosle caso a Dios y amemos a nuestro hermano. O sea, nuestro hermano son los católicos, los evangélicos, los pentecostales también. Y a nuestro prójimo. Fíjate que él teológicamente separa entre hermano y prójimo. O sea, hermano es una cosa, prójimo es otra. Ujú. Ok, pero dentro de sus hermanos él incluye a los católicos, los evangélicos y los pentecostales. Seamos la vía por la cual Dios bendiga y ame a los que están alrededor nuestro. Dejemos de orar por más cosecha y oremos, como dijo Jesús, por más obreros. Bueno, ¿tienes algún comentario o paso yo? Pues sí, yo, bueno, yo quería decirle nada más que realmente ah, para establecer ciertos ministerios o ciertos, eh, sí, bueno, voy a llamarlos ministerios, como la ayuda a los pobres, la ayuda a los enfermos. Realmente uno requiere recursos, más allá de simplemente presentarte donde el pobre y presentarte donde el enfermo y acompañar al enfermo o qué necesitamos hacer con el enfermo, ¿no? O sea, Claro, yo para poder ayudar al enfermo necesito tener algún recurso para compartir con ese enfermo. sí, Entonces, yo pienso, ¿no? Que para poder decir que de qué sirve más miembros si no vamos a recoger a los abandonados, y estoy pensando en que necesitamos recursos para esos abandonados. Y bueno, necesitamos recursos para esos pobres, necesitamos recursos para la gente que está encarcelada o ayudar de alguna manera a los encarcelados que lo que necesitan es mayormente visitas. Y no que no lo hayamos hecho, simplemente que hay cosas que requieren de fondos que muchas veces las iglesias justamente carecemos, sí, ¿verdad? Entonces, cómo hacer para conseguir esos fondos? Yo te voy a plantear algo bueno, que ahora sí nos van a echar el Facebook para abajo, a pero, ver, pero muchas veces no tenemos más medios que la misma iglesia tal vez en Estados Unidos o tal vez no sé, de otras maneras. Y cuesta conseguir dentro de las mismas iglesias. No voy a decir porque los hermanos de Estados Unidos sean malos o porque los hermanos de Estados Unidos sean
decimos, no lo No puedo van a decir en... confiar, no van a confiar en un latino. Punto. Correcto, entonces, ¿hasta qué punto los hermanos pueden confiarnos a nosotros esas tareas? Tuve la oportunidad de suplir a un hermano latino, a un hermano norteamericano en un trabajo que era de supervisión de predicadores. Y yo no, o sea, nunca me imaginé que me iban a decir que sí, que iban a confiar en nosotros hasta ese ¿Ya? punto. Pero sí me doy cuenta de que muchas veces los recursos son los que más faltan para poder llevar a cabo grandes cantidades de ministerios o para hacer diferentes tipos de trabajo se requieren diferentes tipos de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decirle al hermano? No sé si él cuenta con los recursos para hacer eso. ¿Me explico? Me imagino que sí. Bien. Me imagino que Entonces, sí. Me imagino que sí. yo pienso que el asunto está en que el que tiene los recursos para hacerlo eh, debe unirse con el que tiene la capacidad, qué sé yo, de planificación para hacerlo, ¿verdad? Y para poder llevar a eso es llevar a cabo esos ministerios. Pero, pero ¿cómo puedes pedirle decía hace un momento una frase que yo también he repetido por mucho tiempo, nadie puede dar lo que no tiene. Sí. Entonces, uno no puede ir donde una persona que necesita comida o que es otro miembro de la iglesia, qué sé yo, ¿verdad? Pero decirle que te vaya bien, que espero que estés bien y todo estará mejor, no te preocupes, vamos a orar por ti. La escritura dice que no deberíamos de hacer eso precisamente. Entonces, si tenemos la capacidad de compartir, cuánto mejor si lo logramos hacer, pero si no tenemos la capacidad para compartir ni aún lo poco que tengamos, y ahí sí te digo, nos van a tirar abajo el Facebook por esto, pero es una realidad que muchas veces nuestras congregaciones, nuestras iglesias enfrentan, porque son iglesias de escasos recursos o Ujú. porque han sido iglesias ideadas o mentalizadas o diseñadas a tener una mentalidad de que no podemos. No sé si Sí. con eso quería Bueno, partirte, ¿no? Sí, no, sí, no nos van a echar el Facebook abajo, pero sí tengo un par de cositas que decir, ¿no? Sí, se tiene que decir. Mira, yo tengo una visión muy diferente a la del hermano, muy diferente, o sea, radicalmente opuesta. Yo no creo que la iglesia del Señor tenga que ser una ONG. ok, Entonces, la iglesia del Señor está puesta en primer lugar para adorar al Señor y para adorarlo como Él merece ser adorado. Ahora, que esa adoración incluya una conducta ética y también un cuidado del necesitado, eso es cierto. Y que nosotros como iglesia pudiéramos hacer alguna acción social, eso está súper. Pero nosotros como iglesia. Sin embargo, esta situación de convertir en una ONG, o sea, la iglesia se convierte en una ONG y que luego, yo podría mencionar aquí por nombres, pero no lo voy a hacer, no es el punto, personas que claro. se enriquecen a través de esto. O sea, simplemente empezamos a mover ayudas, a recibir fondos y de último tuvieras las grandes fincas que algunos tienen, o sea, algunos de estos que sí reciben fondos, ¿no? Que tienen grandes propiedades que uno queda asombrado, ¿no? ¿Y esto cómo lo consiguió? Pero resulta que sí administra una ONG y recibe fondos para poder llevar comida a los necesitados y etcétera. Y en nombre de los pobres se ha enriquecido un montón de gente. Y claro, como yo voy con otra visión, soy de otro pensamiento, incluso pienso yo que muchas de las ayudas que han venido de Estados Unidos para nuestros países nos afectan más porque nos hacen dependientes, o sea, nos afectan. Decía el sabio Confucio, dale un pescado al hambriento y le quitarás el hambre por un día. Enséñale a pescar y le quitarás el hambre para siempre. Jamás te enseñan a pescar. Nunca. Siempre te dan el pescado. Porque, como decía el principito, así te hacen dependiente. O sea, yo lo pondría al revés de Confucio. Dale un pescado al hambriento y te necesitará para siempre. Y eso Ok, es lo que muchas veces sucede. O sea, compran una bolsita de comida y se la viene y la dejan a la gente, ¿no?
Y eso los hace totalmente dependientes para siempre. No veo yo esta estructura como para hacer que la persona que reciba este tipo de ayuda sea realmente independiente. Nunca se ofrece becas a niños para que estudien. Siempre se le da a la madre soltera una bolsita de comida para que le quite el hambre al niño durante ese día, pero nunca se beca a un niño. Nunca se piensa en el progreso realmente de la comunidad o de la iglesia, sino que siempre es una ONG de este tipo. Pero en fin, yo no conozco, no sé, hay muchos factores, muchas obras que yo no conozco, pero algunas que yo sí conozco, he visto que la gente se ha enriquecido a través de esto. Comprendo. Sí, yo he tenido la oportunidad, solamente te interrumpo por esto, por este momento, he tenido la oportunidad de trabajar con iglesias que sí han logrado, ah, digamos, organizar becas para jóvenes de escasos recursos. Y es una bendición, es una gran bendición. Sí, claro, porque es que, mira, por ejemplo, esto que él dice no es cierto, porque es que él está criticando a la iglesia sin conocerla. Pero yo te voy a hablar de lo que conozco, ¿no? Me reuní por mucho tiempo en la Iglesia de Cristo en el barrio Guanacaste, en Tegucigalpa. Uy, ya nos pasamos del tiempo, Espartaco. Sí, Eh, tenemos Me ya algunos. reuní por muchos años ahí. Los hermanos tenían ahí un grupo de benevolencia. Y en efecto, muchas de las personas recibían ayuda. O sea, de la propia congregación. O sea, no estoy diciendo que ellos estaban pidiendo fondos de Estados Unidos para hacer su obra, ¿no? De la propia congregación, ellos ayudaban. De hecho, a mí siempre me quitaban año con año una canasta navideña que yo tenía que armar para una familia necesitada para que tuviera una cena digna durante Navidad. O sea, y los hermanos se esforzaban por eso. Pero una de las cosas que yo les critiqué a ellos, o sea, eso no es cierto que las iglesias no hacen eso, sí lo hacen. Y tal vez aquí muchos podrían comentar, mi congregación lo hace, que tal vez deberíamos de ser mejores, tal vez, pero lo hacen. Sí. Las que no lo hacen son estas iglesias que han establecido a través de ayudas económicas. Estas iglesias no lo hacen porque se acostumbraron a depender y a recibir todo el tiempo. Pero estas sí lo hacen. Ahora, una cosa que yo les critiqué a los hermanos más de alguna vez fue que todo el tiempo que yo estuve ahí ayudaban a las mismas hermanas. Entonces, quiere decir que estas personas eran dependientes año tras año, o sea, a la misma persona, a la misma persona. Entonces, aquí no hay reflexión ni hay pensamiento de cómo podríamos, y esta sería una buena pregunta, no tengo la respuesta, cómo podríamos ayudar a esta persona para salir de esa situación de dependencia. Le decía, paguémosle algún curso, montémosle su pequeñito negocio, paguémosle un curso de tantos que se ofrecen en Honduras, oye, de belleza, por ejemplo. Y luego asociémonos, pongamos un saloncito, algo para salir de esa situación. O por qué no, en vez de darle a este niño, por qué no nos enfocamos en los 3 niños más inteligentes y les pagamos una buena educación hasta llegar a la universidad, ¿no? Esas van a ser ofrendas que van a caer para la ofrenda y van a servir en sentido cíclico para los demás. Cuestiones así, pero nunca se estructuró la benevolencia de esa forma. El tiempo nos queda corto, dice, por eso no crecen, se tiran unos con otros, se creen mejor unos que otros. Este estaba pegado al comentario anterior, ¿no? Filipenses Vaya. 2, 3, 4, se les olvidó el amor, la pasión y la misericordia y se han olvidado, perdón, que todos somos familia y estamos en el mismo equipo. Mira qué atinado el comentario. Estamos en el mismo equipo. O sea, deja de quitarle el balón al compañero. ¿Sí? O sea, hazle el pase para que eche el gol. Yeah, Rolando vaya, no queda Velázquez. tiempo. Sí, espérate. Porque, Léelo. primero, porque no se cumple Marcos 16:15. Segundo, por nuestro testimonio. Ahí sí pegó fuerte, ¿no? Bueno. Es el tema de la santidad, ¿sí? O sea, Sí, a sí. veces dejamos mucho que desear y eso no hay peor cosa que arruine a la iglesia que el mal testimonio que los hermanos dan. Sí. No, yo Estuve, estuve te puedo trabajando. decir, Ah, solamente quiero robarte un minuto nada más para decirte que en una congregación de estas congregaciones pobres, donde tuve el privilegio de trabajar también,
los miembros de la iglesia armábamos una canasta por mes y se compartían entre ellos, ¿verdad? Es cierto, muchos daban poco, muchos, los que más tenían, pues trataban de compartir un poco más, independientemente de lo que pasara con la ofrenda, ¿no? El manejo y Sí, la sí, por administración aparte. por aparte. Y tratábamos de compartir esta canasta una vez al mes y rotándola, no solamente a una familia, porque la circunstancia que vive esta comunidad es que ellos son una comunidad marginal, una comunidad pobre, ¿verdad? Entonces, pero realmente era bonito ver el espíritu de ellos compartiendo entre ellos, aunque sea una libra de arroz, otros una libra de frijol, otras, qué sé yo, dos tallarines y cosas como esas, pero por lo menos había la intención de compartirse entre ellos. Me, Fíjate que, me gustó mucho. fíjate que aquí comenta, pero no voy a leer comentarios esta noche, ¿no? Porque no nos va a dar el chance. Y he estado leyendo puro comentario, ¿no? Allá la Sí, sí, culpa del que no comentó, pero me comenta aquí Miguel Torres, ¿no? Yo conozco a Miguel Torres. ujú, Miguel Torres se reúne en Primera Avenida, que es una iglesia de expresidiarios, sí, y porque sí se visita a las cárceles, o sea, para que veas. Ellos tienen su sí, propia iglesia de expresidiarios en Primera Avenida y parientes de ellos, ¿no? Es gente de escasos recursos económicos. De hecho, creo que solo un carro se parquea ahí. Solo un carro se parquea ahí parte de la misión, ¿no? O sea, escasos recursos. Pero fíjate que ellos tienen un sistema de benevolencia bien lindo. Eh, Tienen un cofre grande allí y tienen la benevolencia como parte del culto. O sea, se sirve la cena del Señor, se recoge la ofrenda y hay un momentito en el culto donde dicen, ahora es hora de pasar a dejar la benevolencia. O sea, entonces, son gente de escasos recursos, pero tienen algo que compartir, una libra de azúcar, una libra de café, algo, y lo llenan ahí el baúl y eso los hermanos lo distribuyen entre los más necesitados. Entonces, no es cierto que la iglesia no hace eso. No es cierto que la iglesia no ama a su prójimo. La iglesia de Las Lomas en Tegucigalpa ha ido abajo los puentes. La iglesia de La Vega, nosotros íbamos cuando yo era parte que cuando uno es estudiante de Baxter es parte de las iglesias, ¿no? sí. Alguna vez fuimos a la cárcel a compartir alimento con con los presos y también fuimos varias veces al manicomio, al Santa Rosita, a repartir algo con los alcohólicos que estaban ahí estaban metidos los alcohólicos y también las personas que tenían discapacidad mental, ¿no? Y es lamentable ver la situación en la que ellos están, pero con ofrendas de la iglesia se hacía, o sea, no con recursos extranjeros, sino con ofrenda de la iglesia se hacía eso, con lo que cada quien podía poner de su parte. Bueno, Mire, creo que eso es todo. Ah, no. Creo que lo dejamos ahí. ¿No? Lo siento por los comentarios que faltaron y había varios, pero el pues, tiempo se nos fue y la verdad es que no quiero que este programa se pase mucho de la hora, porque si no, ya no cumplo lo que prometo, ¿cierto? perfecto, ¿Algún está otro bien. comentario, Espartaco? Solamente, realmente es un tema con mucho que cortar, ¿verdad? Con mucha tela que cortar, es un tema muy amplio y realmente hay de experiencias a experiencias. Lamentamos que muchas veces las experiencias no sean tan positivas en algunos casos, ¿verdad? Y bueno, lo que puedo esperar es con cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Ahora sí, como decía el hermano que estaba comentando últimamente ahí, ¿verdad? Sea este de la denominación que sea, ¿verdad? Pero yo espero que todos los que nos hayan escuchado, sea de la denominación que sea, ateos o lo que sea, ¿verdad? Puedan haber encontrado algo positivo dentro de lo que estamos buscando todos, como es la predicación de la palabra, pero también ayudar al crecimiento de las iglesias. ¿Ok? Yo simplemente quiero comentar al final que la iglesia está para cumplir una misión. Su misión es triple. En primer lugar, adorar a Dios. En segundo lugar, edificar al cuerpo. Y en tercer lugar, proclamar al Evangelio. El resto de acciones, como es la benevolencia,
no creo que sean parte de la misión de la iglesia. Y claro, podríamos discutirlo, podríamos debatirlo, pero no creo que la iglesia esté para la cuestión de benevolencia. Es algo extra que la iglesia hace dada la necesidad que encuentra. O sea, cuando tú vas a predicar el evangelio y encuentras necesidad, tienes que hacer algo, tienes que compadecerte, pero no fuiste llamado a eso. O sea, la iglesia no es una ONG, insisto en ese punto, no es Mm. una ONG. La iglesia está llamada a adorar a Dios, a edificarse a sí misma y a proclamar el evangelio a las naciones. Bien, que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes una vez más. Excelente. Bendiciones, Elvin. Saludos a todos. Gracias.